El oído externo es la parte visible del oído y está formado por el pabellón auricular u oreja y por el conducto auditivo externo. El pabellón es una lámina de fibrocartílago que está cubierta por piel. Es fibrocartílago de tipo amarillo, que es un tipo de fibrocartílago muy elástico. O sea que, a diferencia del cartílago hialino, que es el que recubre las articulaciones móviles y está formado principalmente por fibras colágenas de tipo 2, el fibrocartílago amarillo que forma el pabellón auricular tiene también muchas fibras de elastina. Y esto le da mucha flexibilidad y le permite que se lo flexione muchas veces sin sufrir daño. El pabellón de una persona adulta tiene concavidades y convexidades, de modo que una curvatura en la cara externa se corresponde con otra curvatura contraria en la cara interna. En la cara externa se puede encontrar el hélix, que es el reborde del pabellón. Comienza en este sector, que es la raíz del hélix, y se continúa hacia arriba y atrás, formando una curva que rodea el pabellón casi completamente, hasta llegar a la cola del hélix, donde parece como si se continuara con el lóbulo de la oreja. En este sitio suele encontrarse una prominencia que se llama tubérculo de Darwin, que es una estructura vestigial que sería el resabio evolutivo de la punta de la oreja que hay en otros primates. El hélix está separado del segundo repliegue, que es el antehélix, que se divide dando dos ramas, una rama superior y una rama inferior, entre las cuales se forma esta fosa que se llama fosa triangular. Hacia abajo, el antehélix se continúa con el antitragus, que está a la altura del lóbulo de la oreja. Ese antitragus está separado del tragus por esta escotadura, que se llama escotadura intertrágica o escotadura de la concha. Por encima del tragus se encuentra esta otra escotadura que se llama surco anterior de la oreja, que lo separa de la raíz del hélix. El antehélix delimita una cavidad que se llama concha, que está dividida por la raíz del hélix en dos porciones, que se llaman fosita superior y fosita inferior. En la fosita inferior, por detrás del tragus, se encuentra el orificio del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo se extiende desde el fondo de la fosita inferior de la concha hasta la membrana timpánica. En una persona adulta tiene un diámetro de alrededor de 7 milímetros y su longitud está entre los 25 y los 30 milímetros, o sea, entre los 2 centímetros y medio y los 3 centímetros, y con un promedio de alrededor de 27 milímetros. Conocer este último dato es importante porque mucha gente se quita el cerumen del conducto utilizando hisopos que introducen a través del canal. Y entonces introducir el hisopo más de 2 centímetros y medio, o sea, más de 25 milímetros, puede poner en serio riesgo la integridad de la membrana timpánica. Ese conducto auditivo externo tiene un volumen de un poquito más de 1 centímetro cúbico y ese dato es importante para algunas pruebas diagnósticas. En su parte externa está formado por cartílago y en su parte interna es ósea. Su trayectoria tiene una forma de S y está formado por 3 tramos que son aproximadamente rectos, que están separados por 2 curvas. El primero de los tramos va hacia adelante y arriba. El segundo tramo va hacia atrás y arriba. Y el tercer tramo va hacia adelante y abajo. Y bueno, conocer estas curvaturas es importante porque para poder poner el conducto auditivo externo en una línea aproximadamente recta hace falta traccionar el pabellón hacia arriba, atrás y afuera. Por ejemplo, para poder introducir el otoscopio. El conducto auditivo externo tiene una importante relación anatómica con la articulación temporomandibular que se encuentra justo adelante. Y es importante porque esa articulación puede originar molestias que requieren diagnóstico diferencial con algunas patologías auditivas. Junto con el oído medio,
La función primaria del oído externo es conducir las ondas sonoras, aunque esto no significa que sea su única función. Y para entender las funciones del oído externo, y por supuesto también las del oído medio, pero eso está en otro video, es necesario hacer una descripción de las estructuras anatómicas, pero desde el punto de vista biofísico. No voy a hacer un estudio completo de la biofísica del oído externo, pero voy a mencionar algunas cuestiones más o menos elementales que ayuden a entender cómo funciona. Como punto de partida, las oscilaciones de presión que se producen en el medio exterior, que usualmente es el aire, provocan cambios de presión acústica en la membrana timpánica y la hacen vibrar. Las propiedades acústicas del oído externo determinan que las ondas que llegan a la membrana timpánica no sean exactamente iguales que las que están viajando por el aire. Para decirlo de otra manera, lo importante en este punto es que la energía transportada por la onda no se transfiere en forma directa a la membrana timpánica, pues existen un montón de estructuras interpuestas que modifican las propiedades de esa onda. Por ejemplo, el conducto auditivo externo, el pabellón, la cabeza e incluso el cuerpo de la persona. Todas esas estructuras producen efectos acústicos que modifican las propiedades físicas de la onda sonora. Y repito que esos efectos acústicos, que debido a esos efectos acústicos, la onda que llega a la membrana timpánica no es exactamente igual que la que se está transmitiendo a través del aire. O sea, no es igual que la que llegaría si el conducto auditivo externo, el pabellón, la cabeza y el cuerpo de la persona no estuvieran ahí. Las curvas continuas que se ven en esta figura muestran la relación que hay entre lo realmente recibido por la membrana timpánica y lo que hubiese recibido la membrana timpánica si no estuviesen todas esas estructuras que la modifican. A eso se lo llama relación de transferencia. Es decir, este valor, PF, es la presión que se obtendría en la membrana timpánica si estuviera sola, es decir, si quitásemos de ahí a la persona. Y este otro valor es la presión que se obtiene en la membrana timpánica cuando todas esas estructuras del cuerpo y la cabeza están presentes. Lo que se ve en este gráfico es que esas estructuras perturban las ondas y las perturban de forma diferente dependiendo de la frecuencia. Algunas de las frecuencias quedan reforzadas y otras quedan atenuadas. Además de eso, los cambios que se producen son diferentes dependiendo de la dirección de propagación de la onda sonora, es decir, depende del sitio donde se localiza la fuente sonora con respecto al oído. Para decir lo mismo de otra manera, tiene sensibilidad direccional. Es decir, que dependiendo de la dirección de la cual proviene la onda sonora, la composición espectral de la onda que llega a la membrana timpánica es distinta. Y esas diferencias constituyen información que es utilizable por el sistema nervioso para localizar la fuente sonora. Para la mayor parte de las frecuencias, la presión que recibe realmente la membrana timpánica es mayor que si todas las estructuras que mencioné antes no estuviesen. Y con respecto a esta curva que es discontinua, representa la ganancia total combinada debida al efecto de esas cuatro estructuras que modifican la onda sonora que llega a la membrana timpánica: el canal, el pabellón, la cabeza y el cuerpo. Desde el punto de vista biofísico, una aproximación bastante buena para entender cuál es la participación del conducto auditivo externo en la ganancia acústica es considerarlo como si fuese un tubo recto, lleno de aire, que está abierto en un extremo y cerrado en el otro. En los tubos abiertos en un extremo, una onda estacionaria produce la oscilación de las moléculas de aire, generando un vientre en el extremo abierto y un nodo en el extremo cerrado. De manera, entonces, la representación de la amplitud de la oscilación de la onda sigue la gráfica de la imagen. Y entonces, esta resulta la longitud de onda, y la longitud del tubo corresponde entonces a la cuarta parte de la longitud de la onda. En realidad, para ser estricto, la longitud efectiva del tubo no es esta, sino su longitud más 6/10 del radio del tubo. Y eso lo voy a incluir después en la cuenta, pero por simplicidad uso directamente esta figura. En estos modos diferentes de oscilación que tienen en el extremo cerrado un nodo
y en el extremo abierto un vientre. Esta primera corresponde al tono fundamental y las siguientes a los armónicos producidos por el tubo. Para el tono fundamental vemos que en el tubo se produce una onda estacionaria que corresponde a un cuarto de la oscilación completa, de modo que entonces la longitud del tubo corresponde a la cuarta parte de la longitud de onda. Como dije hace unos minutos, la longitud efectiva del tubo es su longitud real más 6/10 de su radio. La longitud del conducto auditivo externo en promedio es de unos 27 milímetros y su diámetro es de unos 7 milímetros. De modo que entonces su radio es de 3,5 milímetros. Y eso nos da entonces una longitud de onda de 116,4 milímetros. Si tomamos una velocidad de propagación de la onda de 340 metros por segundo, calculamos la frecuencia de resonancia del conducto auditivo externo y resulta que es de unos 2850 Hz. Si no se tomara en cuenta la influencia del radio del tubo, el resultado daría alrededor de 3150 Hz, que como vemos es esencialmente lo mismo. El conducto auditivo externo tiene una frecuencia de resonancia que está alrededor de los 3000 Hz. Y conceptualmente es igual para los efectos de lo que queremos estudiar. En este gráfico se ve el efecto global de cada una de las estructuras, pero desglosado. Esta curva, señalada con el número 2, representa la influencia del cuerpo. Esta otra curva, señalada con el número 1, representa la influencia de la cabeza. Y lo que puede verse es que los dos efectos más grandes se deben a la influencia del pabellón y del conducto auditivo externo. Las otras curvas muestran la participación del resto de las estructuras que había mencionado antes. Entonces, la 1 muestra el efecto de la cabeza, la 2 muestra el efecto del cuerpo, la 3 muestra el efecto del cabum, la 4 el del resto del pabellón auricular y el 5 que había mencionado recién es el efecto del conducto auditivo externo. En conjunto, todas esas estructuras le dan una ganancia acústica máxima que está alrededor de los 2700 Hz y es que es aproximadamente de 17 a 20 decibeles. Como dije antes, el oído externo es una estructura realmente muy eficiente para recolectar las ondas sonoras del ambiente y mejora la captación de esas ondas sonoras, pero lo hace de forma diferente para las distintas frecuencias, y esa información es la que se ve en este gráfico. Este valor representa el área efectiva del oído para la captación de las ondas sonoras. Si el valor de este parámetro es mayor que el área de la membrana timpánica, eso quiere decir que el oído externo es más eficiente para captar las ondas sonoras que si la membrana timpánica estuviese directamente colocada sobre la superficie de la cabeza. O sea, si el oído externo no existiese. El área promedio de la membrana timpánica humana es de alrededor de 66 milímetros cuadrados, o sea 0,66 centímetros cuadrados. De modo que si el valor de este parámetro está por encima de los 66 milímetros cuadrados, el oído externo mejora la captación de las ondas. Con esa idea, lo que puede verse en este gráfico es que el oído externo mejora la captación de las ondas sonoras que tienen una frecuencia que se encuentra alrededor de los 2700 Hz. Y esa eficiencia cae rápidamente hacia los extremos del espectro audible. Repito entonces que la presencia del oído externo modifica la onda sonora que llega hasta la membrana timpánica. Y específicamente modifica los componentes frecuenciales. Refuerza una frecuencia, se atenúa a otras. Y tanto ese refuerzo como la atenuación dependen de la dirección desde la que proviene la onda sonora.
Y por eso el oído externo proporciona información que colabora con la localización de la fuente sonora.